Muy buenos días, estimado docente, queridísima Viviana Loor, estimados compañeros. Mi nombre es Hugo Sebastián Fajardo Pacheco, soy del séptimo semestre paralelo C y para mí es un honor exponer tan importante tema, lo que es relación del derecho respecto a lo que corresponde al comercio exterior y los principios UniDREX. Para entender un poco sobre este tema, quiero especificar un poco de su tema. En lo que corresponde UniDroid, estos son principios que pueden ser utilizados para interpretar o complementar instrumentos internacionales del derecho uniforme. El derecho internacional uniforme corre el riesgo de verse diluido y nacionalizado cuando se interpreta e integra con los métodos tradicionales de la jurisdicción particular. En lo que corresponde al derecho exterior, dinamiza la economía del Ecuador con el resto del mundo. El Ecuador ha sido tradicionalmente un país exportador de bienes primarios y el bien de exportar y depende de la demanda del producto en determinada época. También nosotros podemos interpretar sobre cuál es su objetivo. Por supuesto, su objetivo es tratar de solucionar los problemas que han surgido relacionados con las valideces legal de las transacciones y contracciones en el ámbito internacional y armonizar legislativamente aquellas áreas integradas al comercio internacional. Un poco sobre el tema de este importante objetivo, por supuesto. Los comerciantes que traspasan fronteras con el interés de evadir la aplicación de legislaciones nacionales han creado sus propias regulaciones basadas en usos y costumbres tal y como lo hicieron en el siglo II. Se han sumado a estos esfuerzos, creando instrumentos que recojan los usos y costumbres de mayor envergadura. Esto en el plano internacional, ejemplo de ellos en los Incortens y los principios UniDrex. Podemos también nosotros tener en conocimiento de lo que es y lo que debemos entender sobre el comercio exterior. Como es sabido y como nosotros hemos interpretado, como hemos entendido durante todo el tiempo que estamos aprendiendo sobre tan importante tema, nos llega a la conclusión y también nosotros nos ponemos a analizar sobre la compraventa mercantil. ¿Qué es la compraventa mercantil? La compraventa mercantil constituye una actividad de intermediación. Esto es en el cambio. Por lo tanto, el comprador compra para revender o el vendedor vende una cosa que a su vez se ha comprado para revender. Además de ser un acto de consumo que pertenece a la zona de cambio de la circulación de la riqueza, en la que su comercialidad se determina por la intención del sujeto, que no es otra sino la del propósito de especular, de traficar o de lucrar. Los significativos cambios derivados del proceso de globalización en temas tecnológicos, transportes, comunicaciones, etcétera, etcétera. Esto ha permitido denotar una falta de adecuación, esto es a las necesidades del comercio internacional, dado que la práctica internacional ha confirmado en muchas ocasiones los inconvenientes derivados a la homogénea de las leyes estatales en las regulaciones de contratos internacionales. Ahora, vamos a entender un poco del mismo comercio exterior, vamos a hacer un poco de énfasis. Dentro del proceso de formación de la nueva lex mercatoria, debe destacarse la Convención de Viena, esto en el 1980, sobre la compraventa internacional de mercancía. Esta convención se ha considerado el antecedente más importante de los principios de UniDroit. En la primera versión de esto, en 1994. Los primeros esfuerzos tendientes a lograr la unificación del derecho de compraventa internacional se remota a la época de la Sociedad de las Naciones en 1929. La UniDroit inició los preparativos necesarios para la elaboración de una futura ley. Importante el tema.
Vamos a ver cuáles son sus importancias. El comercio exterior y su importancia. Es la economía del Ecuador con el que el resto del mundo ha sido tradicionalmente exportado. Es una tradición que viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y también podemos entender que las cosas que exportan son las cosas primarias que permiten la circulación de la economía dentro del Ecuador. También podemos entender y expresarnos sobre los principios de UNIDROIT, es que representa una nueva aproximación al derecho de los negocios internacionales e intenta remediar deficiencias surgidas del derecho. Y de paso, llenar vacíos de convenciones de Viena, esto es en lo que corresponde en 1980 sobre la compraventa internacional de mercadería. Muy importante el tema y realmente me siento muy dichoso en exponer, porque ahora vamos a interpretar sobre el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT. ¿Cuál es el concepto? Aquí vamos a hablar del concepto. El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, también conocido como UNIDROIT, es una organización intergubernamentalmente independiente con sede en Roma. Esto es en Italia. Y retrocediendo un poquito, podemos entender que UNIDROIT es la sigla del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. Ahora vamos. ¿Cuál es su objetivo? Es estudiar las necesidades y métodos para modernizar, armonizar y coordinar el derecho internacional privado y el derecho comercial, en particular entre los estados, así como formular los instrumentos de derecho uniformes y principios y normas para alcanzar dichos objetivos. Muy importante. A partir de la comisión produjo dos textos bajo los siguientes nombres. Vamos a especificar cuáles son estos nombres. Son dos leyes. La primera ley es la Ley Uniforme de Compraventa Internacional, con su sigla ULIS. La segunda ley, Ley Uniforme de Formación de Contratos de Compraventa Internacional de Bienes, y su sigla es ULFC. Según se observó, casi su totalidad de las naciones participantes, y estas eran todo lo que correspondía al continente europeo. Aunando los problemas referidos, también afectó que dos países en ese entonces se influenciara decisivamente. Esto sería Francia y los Estados Unidos de América. No ratificaron en la conferencia. Vamos también a hacer una pequeña especificación de cuál es la relación del comercio exterior con el principio de UNIDROIT. ¿Cuál es a lo que corresponde la relación del comercio exterior? Es un intercambio de bien o un servicio realizado entre al menos dos países diferentes. Los intercambios pueden ser importaciones o exportaciones, la cual una importación refiere a un bien o servicio introducido en el país. Una exporta se refiere, o una exportación se refiere a un bien o servicio vendido a un país extranjero. Eso es lo que corresponde exportar. Ejemplo, de nuestro Ecuador, yo vendo, qué sé yo, vendo chocolate, cacao, pero como mis chocolates son muy buenos, entonces yo puedo exportarlo a Colombia, puedo exportarlo a Perú, puedo exportarlo y puede trascender fronteras. Ya no lo vendo tanto en el continente americano, sino que llego hasta el continente asiático, europeo, y exporto. Y entre más me va, excelente, más exporto. Y toda esa economía queda en nuestro territorio ecuatoriano. En lo que corresponde al principio de UNIDROIT, esto es, tiene como una finalidad principal la modernización, armonización y la coordinación del derecho privado, y en particular la del derecho comercial. Lo de internacional, dado a su carácter, podemos nosotros entender que el inicio de forma en que perseguía su objetivo
constaba en promover convenciones internacionales. Esto es lo que busca UNIDROIT. UNIDROIT no es una cosa más que mantener una buena comunicación también con los países que se exportan, ¿no? Ahora, nosotros podemos también entender sobre lo que más nos interesa a nosotros, que es, pues ahora mismo lo vamos a interpretar. Esos son los reglamentos. Y para nosotros entender los reglamentos, nosotros tenemos que entender que la compra-venta internacional se remota bajo sus orígenes en el 1930, cuando el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT, a través de la Sociedad de Naciones, distribuyó a los gobiernos dos proyectos de ley. Ley uniforme sobre la compraventa internacional, y estos son proyectos que contenían las bases necesarias para llevar a cabo las operaciones entre partes, pero la labor fue interrumpida con la Segunda Guerra Mundial. De verdad que es muy importante y podemos también explicar la prescripción en materia del comercio exterior. De tal importante tema que nosotros estamos tratando, hemos llegado a conocer varias puntos específicos que a nosotros como estudiantes realmente nos interesa, cosas que nosotros no teníamos en conocimiento. Sobre esta prescripción en materia de comercio exterior, puedo mencionar otros instrumentos de carácter internacional que se debe tomar en cuenta en los negocios jurídicos en la compraventa internacional de mercadería. Esto es en la Convención de Nueva York, que es lo que sucedió sobre la prescripción en materia de venta internacional de mercadería. Y es que con la intención de crear un derecho internacional uniforme en materia de contratos internacionales, sin que pretenda inmiscuirse con el régimen nacional del contrato. En este caso, lo que corresponde contraventa. Celebrando entre nacionales del mismo Estado, ni con los tratados comerciales que los países hubieran celebrado, estableciendo reglas especificadas para ciertos tipos de casos. Los incrementos en la Convención de Viena de 1980 contiene un protocolo adicional que aborda específicamente la temática de términos de prescripción. Sobre este mismo tema de la prescripción en la materia de comercio exterior, tenemos pues la tal importante como lo que indica Navarro Petrón en el 2019. Lo que indicaba importante por lo que concierne a las cuestiones excluidas del ámbito de la aplicación material de la Convención de Viena. Es preciso apuntar que la prescripción no corresponde específicamente a la venta. Por tanto, fue objeto de regulación específica en el convenio antes citado, quedando también al margen cuestiones como la capacidad de obrar, los vicios del consentimiento y la representación, la cesión de derechos a la asunción de deudas o en las cláusulas penales por ser estas instituciones propias del derecho y de la obligación general y no privativas del contrato de compraventa internacional de mercadería. Muy importante el tema que nosotros estamos observando. Muy importante el tema. Relaciones. ¿Cuáles son sus relaciones? Pues aquí vamos. De esta forma se puede indicarse que un segundo propósito de UNIDROIT es trabajar en la confección de tratados internacionales o convenciones con la idea de que estos sean ratificados por la mayor cantidad de estados. Esta función incluye además la construcción de acuerdos que atiendan a mejor las relaciones entre los diferentes países en lo relativo a su régimen de derecho privado. Como parte de la tarea de este tipo, deben abocarse al estudio de los múltiples ordenamientos jurídicos que prevalecen en la comunidad internacional, ardua tarea que requiere de estudios profundos en derecho comparado. De hecho, la convención desde un punto de vista funcional
como parte de la Convención sobre la Compraventa y en definitiva, esto puede considerarse que representa un paso importante hacia la normalización global del derecho que rige la compraventa internacional, que es la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional en 1974. Los principios de UNIDROIT constituyen parte del derecho uniforme, según se explicó. Estos fueron creados, como lo indicábamos anteriormente, por grupos interdisciplinarios, a donde participan notables expertos en la materia. Ahora bien, no han sido productos creacionales legislativos, sino que la creación de este tipo de textos legales provino de las necesidades que el mundo necesitaba y representaba. Estimado compañero, estimado docente, de verdad que es muy importante y muy grato para mí este tan importante tema como nosotros lo acabamos de mencionar. También, si me lo permiten, eh, especificar un poco de un ejemplo que les quiero mencionar sobre tal importante tema. En lo que yo corresponde de la exportación, puedo asegurar que Ecuador es un país muy rico y es un país muy importante porque gracias a Ecuador muchos países se sirven de tantas riquezas que nosotros mantenemos, ya sea el camarón, que es rico, Ecuador es rico también en la exportación de camarón, en la exportación de cacao, en la exportación de banano, en la exportación de flores, en las exportaciones de muchas cosas interesantes. Y es ahí donde nosotros podemos entender sobre lo que corresponde al comercio exterior y los principios de Israel. Realmente para mí es muy grato realizar esta conferencia. Eh, He obtenido mucho conocimiento sobre tal importante tema. Yo me despido, mi estimada abogada, no sin antes desearle un feliz día y que pase excelentemente bien. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Me despido. Muchas gracias.